Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mendoza. Mi equipo está conformado por Zaida Castro, David Fernández y Daniela Solórzano. Y a continuación vamos a hacer una breve exposición de modo de reseña de las principales herramientas de calidad con las que contamos. En mi caso les voy a hablar acerca del checklist de reunión o evaluación de datos y de la hoja de verificación o seguimiento de datos. Ambos conceptos están íntimamente ligados, de hecho podría tender a confundirse, así que la idea de esta exposición o de esta parte de la exposición es que entiendan bien cuál es la diferencia de cada uno, porque de estos dos conceptos puede que se desglosen varios de los conceptos que se tocarán a continuación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, primero que nada, el checklist de reunión o de evaluación de datos es una herramienta que ayuda a determinar cómo estamos procesando la información de reunión o evaluación de los datos. ¿Qué quiere decir esto? En palabras coloquiales, un checklist de reunión o evaluación de datos es una lista de criterios en la que se escriben cuáles son los pasos que se deben seguir para recoger correctamente datos. Es decir, no es una lista en las que se anotan datos, sino en las que se marca si se están cumpliendo los pasos para reunir datos correctamente y evaluar datos correctamente o no se están cumpliendo. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos claro este concepto porque es fundamental para diferenciarlo con el de la hoja de verificación, que es el otro tema que me corresponde. Entonces, en general, el checklist de reunión de datos, una lista de criterios en la cual se marca si se están cumpliendo o no estos criterios. Y estos criterios son los que me van a decir a mí si estoy reuniendo y evaluando los datos correctamente o no. ¿Cuándo y cómo se utiliza? Bueno, se utiliza en cualquier momento en que sea importante hacer un seguimiento del progreso de la recolección de los datos, sobre todo en los procesos en los que la recolección de los datos es fundamental para el futuro análisis de los mismos. ¿Ok? Entonces, continuando con el concepto, vamos a ver, aquí a mi lado van a ver qué es lo que conforma o cuál es el contenido de una checklist de reunión y de evaluación de datos. ¿Ok? Entonces, como había dicho, el contenido no es más que la lista de pasos. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos pasos? Bueno, primero que nada, se tiene que determinar cuál es el propósito para reunir estos datos. Es decir, se tiene que determinar cuál es el problema que queremos atacar o la oportunidad de mejora. No vamos a recoger datos sin razón. Así que de esta manera, en este paso, se debe decir qué es lo que estamos buscando solucionar o indagar con la futura recolección de los datos. A continuación, se tiene que definir qué tipo de datos son necesarios. Es decir, ¿qué es en sí lo que vamos a recoger? Se pueden recoger datos de muchos tipos, pero tenemos que escoger cuáles son esos datos que realmente me van a permitir describir el comportamiento del problema, o la causa del problema, o lo que queramos estudiar, porque si no, no van a ser datos útiles. Después tenemos que cuantificar dónde y de quién vamos a obtener la información, es decir, en qué área o departamento se está presentando este problema, por ejemplo, y quién es el que nos va a brindar la información al respecto. Luego se tiene que determinar si los datos están disponibles. De esto va a depender qué técnica en un futuro para recoger los datos voy a escoger o qué otra técnica no me funciona. Luego tenemos que determinar, en función a lo anterior, cuál es la herramienta para reunir los datos que más nos conviene. Si por ejemplo tenemos acceso a los datos o no, entonces tenemos que escoger una u otra herramienta. Estas herramientas pueden ser, por ejemplo, observación, puede ser una encuesta, puede ser una hoja de verificación de los datos, como la que veremos a continuación. Luego tenemos que determinar cuál es la cantidad de datos a reunir y quién es el que los va a reunir. ¿Ok? Luego se determina en qué periodo del tiempo lo vamos a hacer y finalmente cómo se van a analizar o evaluar los datos. Puede ser mediante histogramas, mediante diagrama causa-efecto, diagramas de comportamiento, innumerables herramientas que veremos a continuación. Al lado están observando un ejemplo de una hoja ya realizada. Como pueden ver, lo que contiene la hoja son los pasos que les he dicho y una casilla donde dice no efectuado, en progreso o efectuado. La idea de esta herramienta es que si ya se cumplió con ese paso se marque como efectuado. Esta es una herramienta de seguimiento para ver si se cumplen los pasos, no es una herramienta para recoger datos. Entonces, si por ejemplo el paso 6 es determinar los métodos y herramientas que se utilizarán para reunir los datos, si ya determiné cuáles son los métodos, lo marco como efectuado. Si lo estoy haciendo, lo marco como en progreso. Si no lo hice, lo marco como no efectuado. ¿Ok? Continuamos ahora con el siguiente tema. Hoja de recogida de datos o de verificación. ¿En qué consiste? Es un formato de control generalmente impreso en el que se plasman datos. Puede ser solamente si
puede ser solamente una viñeta de si ya se recogió o si ya se tiene un dato, o puede ser un dato como tal, ¿ok? Por ejemplo, una hoja en la que se recogen tiempos de funcionamiento de una máquina, ¿de acuerdo? Es una herramienta de recogimiento de datos y de verificación. ¿Y por qué hago énfasis en esto si ese es el título? Porque la checklist anterior no era una hoja de recogimiento de datos, sino una lista para verificar si se están cumpliendo criterios. Y dijimos que uno de los pasos era definir cuál es la herramienta que íbamos a usar. Bueno, esta hoja de recogida de datos ya es una herramienta para recoger y presentar datos, ¿ok? ¿Cuándo y cómo se utiliza? Kaoru Ishikawa decía que se puede utilizar en cualquier proceso en el que necesitemos ver cuáles son los defectos de algo, en el que se necesite plasmar el comportamiento de algo o hacer seguimiento de una actividad. Las tenemos de varios tipos. Puede ser una hoja de registro de datos en la que se escriben los datos como tal, una hoja de localización en la que se pueden definir diferentes figuras. Si un problema se, por ejemplo, detecta en tal área de una máquina, entonces se marca una figura. Si el defecto se presenta en otra área, se localiza en otra área y se marca otra figura. Eso sería una hoja de localización. O puede ser sencillamente una lista de chequeo en la que se puede hacer seguimiento a si alguien está cumpliendo o no una actividad. ¿Qué contiene una hoja de estas? ¿O cuáles son los pasos para realizar una hoja de verificación? Primero que nada se tiene que establecer cuál es el contexto de la medición. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué estoy haciendo este recogimiento de datos? Eso ya se debió haber hecho en el paso anterior. Pero si no se hizo una buena checklist de reunión de datos, se tiene que hacer aquí de nuevo. Luego se tiene que crear el formato de la hoja. ¿Cómo es esta hoja? Bueno, aquí están viendo el ejemplo de la hoja. Dependiendo de nuestra necesidad, podemos hacer la hoja como nosotros queramos. En este ejemplo, estamos viendo que hay 4 tipos de errores, ¿ok? 4 tipos de reparaciones que podría requerir una máquina. Si hay 3 técnicos, entonces esta hoja consta, o esta hoja le permite hacer seguimiento de los técnicos a los técnicos de qué tipo de reparación se iba presentando cada semana. Por ejemplo, el técnico 1 en la semana 1 se dio cuenta de que se necesitaron 2 reparaciones de tipo cruz, una reparación de tipo triángulo y 2 reparaciones de tipo círculo, ¿ok? Así pueden hacer todos los técnicos y pueden ir plasmando cada semana qué reparaciones van necesitando. Al final, pues bueno, se cuentan los tipos de reparación, se clasifica por tipo de reparación, se clasifica por totales de reparación y por técnico y por totales de reparación por semana, ¿ok? Como pueden ver, esta es una hoja en la que se están recogiendo directamente qué tipo de datos se necesitan, más no se está escribiendo el tipo de reparación. Como pueden ver, se ajusta a las necesidades, se está plasmando cuál es el lugar, se está plasmando cuál es el problema, el proceso que sería la reparación de equipos, y en general es una hoja que facilita muchísimo tanto el seguimiento personal de los técnicos para recoger los datos como el futuro análisis de datos, porque a diferencia de escribir los problemas, esta hoja me permite de una manera visual saber cuáles son las reparaciones que se van necesitando sin tener demasiado conocimiento ni siquiera de qué es cada reparación, solamente estoy conociendo cuál es el tipo. ¿Ok? A continuación veremos muchas más herramientas que me van a permitir recoger o analizar datos de una mejor manera, por lo tanto vamos a ver de qué me sirvió haber recogido estos datos, pero espero que esto haya servido como introducción de 2 técnicas fundamentales y bastante básicas que toda persona debería conocer al momento de hacer un proceso de recogimiento de datos o de recoger los datos como tal. Muchas gracias. Soy David Fernández y voy a hablar sobre el histograma. ¿En qué consiste el histograma? El histograma es una herramienta de representación gráfica que se encarga de, digamos, mostrar datos en forma de barras verticales, cuyo eje vertical indica la frecuencia de cada clase, la frecuencia de la ocurrencia de cada clase, y el eje horizontal indica los límites de cada clase. Se caracteriza por, digamos, usar datos constantes con el tiempo, como son la temperatura, el tiempo, el peso. ¿Cuándo y cómo se utiliza para controlar los procesos? Se pueden encontrar, digamos, muchas formas de utilizarlo y sobre todo en los procesos, pero digamos que hay 4 factores elementales en los que se puede aplicar en los procesos, como lo son el seguimiento actual de un proceso para ver si se está realizando de forma correcta o incorrecta, para seleccionar un producto nuevo que se esté fabricando, para revisar la variabilidad de un proceso, sobre todo en la parte de las tolerancias o especificaciones que se necesiten de un producto, y para verificar también un proceso, no simplemente para corregirlo, sino para verificar que se esté realizando de la forma que es. ¿En qué procesos puede ser útil un histograma? En procesos formativos, como por ejemplo un salón para ver el rendimiento de las notas de un salón, un proceso productivo,
digamos, un trabajador para ver cuántas piezas produce al mes y compararlo con otros trabajadores, procesos de mantenimiento para verificar cuántas fallas está teniendo una máquina en un periodo determinado de tiempo, y en recursos humanos podemos encontrar muchísimas formas de aplicar estos histogramas. ¿Qué pasos se deben realizar para construir un histograma? Vamos a explicarlo a través del caso práctico. En este ejemplo tenemos un consultorio médico que consta de 50 médicos que se deben encargar de hacer visitas personalizadas a la casa de cada de los pacientes de la comunidad. Entonces tenemos el número de visitas médicas realizadas por cada uno de los doctores. Entonces vamos a empezar a raíz de los datos empezar a construir las clases, los intervalos. Tenemos el número de trabajadores que son 50. Entonces tenemos que buscar el que tiene mayor productividad y el que tiene menor productividad, que son los que han visitado más pacientes y los que han visitado menos pacientes. Conseguimos los rangos, que el rango mayor son 176 visitas, un médico que logró 176 visitas, el de menor productividad que fueron 125 visitas, y entonces ahora vamos a construir el rango, que es restando el de mayor productividad con el de menor productividad, nos da un rango de 51. ¿Con qué tenemos este rango? Este rango va a ser, digamos, como el ancho de la barrita, de la barra de valores. Ahora vamos a conseguir la cantidad de intervalos, vamos a agarrar el rango, que es 51 menos 1, y vamos a sacarle la raíz cuadrada. ¿Qué obtenemos? Que los intervalos que va a tener nuestra tabla de frecuencia van a ser 7 intervalos. Y el ancho de la banda, ¿qué tenemos? Tenemos que dividir el rango entre el número de intervalos, que nos da más o menos 7. En este caso nos da 7,29, se puede redondear a 8 y se puede adaptar la tabla como está acá. Después realizamos el histograma, que es, como ya lo mencionamos, en la parte vertical vamos a encontrar la frecuencia y en la parte horizontal vamos a encontrar los límites, que vendrían siendo los intervalos. Vemos aquí el histograma de visitas médicas por mes y vemos que tiene una distribución normal. ¿Qué observaciones e interpretación se le puede dar a esto? El histograma puede dar de varias formas. Puede ser una curva normal, puede ser una curva exponencial negativa, puede ser una curva exponencial positiva, y a través de esta gráfica podemos determinar el comportamiento de ese proceso. En este caso podemos ver que más o menos los médicos generalmente realizan entre 149 y 157 visitas, que es como la parte media, y tiende a achatarse a los extremos. Tiene un comportamiento normal. Por lo tanto, el proceso, digamos, que se está realizando de forma correcta. Si tuviese un comportamiento exponencial, pues habría que tomar ciertas correcciones dependiendo del proceso. Hay procesos en los que la parte normal no es beneficiosa, sino que debería ser una gráfica exponencial, ya sea positiva o negativa, pero eso depende de cada caso. En este caso, la observación que se le puede dar es que el proceso se está realizando de forma normal, lo cual está bien, y esa es como la forma de aplicar un histograma para un proceso de Ishikawa o de espina de pescado. ¿En qué consiste? Digamos que es una de las herramientas para gestionar o medir calidad más utilizadas en el mundo. Consiste en una representación gráfica que me permite visualizar las causas de un problema. Digamos que tiene la forma de un pescado, en el que el problema es la cabeza del pescado, y digamos que las espinas vendrían siendo las causas. ¿Por qué se utiliza tanto en la industria? Porque digamos que permite tomar las decisiones para abordar las causas que me están acarreando un desempeño deficiente en un proceso. ¿Por qué se utiliza? O mejor dicho, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza para analizar un problema, para analizar diseños nuevos, para tomar nuevas decisiones a raíz de un diseño defectuoso o que esté funcionando de forma errónea, para mejorar un proceso que tenga alguna falla, e incluso para mejorar la calidad de un proceso. Digamos que es uno de los más utilizados porque es de los más prácticos y nos permite como encontrar muchas causas y subcausas para solucionar el problema principal. ¿Cómo hacer un diagrama de Ishikawa? También nos vamos a hablar del caso práctico para explicarlo. En este caso, el caso práctico habla de que un restaurante viene recibiendo diversas quejas por su servicio de delivery. Los tres principales problemas son los pedidos incorrectos, demora más de lo normal y pedidos llegan dañados. Entonces el dueño decide abordar el problema para encontrar una de las soluciones. Entonces, digamos que la forma para construir un diagrama de espina de pescado de Ishikawa es seleccionar el problema, agrupar las espinas de los pescados. Generalmente se utilizan las 6M como para agruparlos. A raíz de eso se buscan las causas de los problemas y después de esas causas se buscan las subcausas, de forma en que se busquen las soluciones a las causas más importantes que afectan a la mayor cantidad de categorías. Acá podemos ver el diagrama y vemos como las 6M, que serían como las espinas, serían la mano de obra, los métodos, la maquinaria, el medio ambiente, los materiales y la medición. A raíz de ahí vemos las causas principales, que vendrían siendo el personal desconoce por ejemplo, en el de la mano de obra, el personal desconoce las calles y mal manejo de productos. A raíz de ahí se analizan las subcausas de esa causa, de la causa de la mano de obra, que por ejemplo, ¿por qué el personal desconoce las calles? Porque no tiene un mapa de la ciudad. Incluso se podría hacer más énfasis ahí y buscar por qué no tiene un mapa de la ciudad. Puede ser porque la empresa es nueva, puede ser porque no tienen presupuesto para imprimir mapas para los trabajadores. Se puede desglosar N cantidad de subcausas de forma que se pueda atacar el problema de forma más
más específica, dependiendo de la importancia que tenga el problema sobre las categorías. Incluso en el mal manejo de productos está la falta de capacitación. Se podría buscar por qué no hay tanta capacitación. Se puede decir que porque no hay presupuesto para instruir a los empleados, porque no hay disposición, porque no hay una cultura organizacional que, digamos, que impulse a la capacitación. Entonces ahí podemos ver que están las 6 M's ahí y hay una cantidad de causas y subcausas donde la cabeza del pescado es el delivery incorrecto, dañado y o retrasado. Entonces, a partir de esto se encuentran las soluciones, que serían se consiguen unas propuestas y a partir de las soluciones que sería revisar las denominaciones de los productos y las recetas, reforzar la capacitación del personal, cambiar el material del empaque, evaluar la afiliación de delivery, etc. Entonces, lo que se busca, lo importante que con este diagrama lo que se busca es encontrar una gran cantidad de causas y subcausas que me ayuden a solucionar el problema principal. De todas esas 6 ramas que tenemos gracias a las 6M, no todas tienen la misma importancia, digamos, no todas tienen el mismo impacto en el problema. Por lo tanto, se debe buscar cuáles son las que tienen mayor impacto y buscar las soluciones de estas, digamos, como punto principal. Y de hecho, el diagrama de Ishikawa tiene mucha relación con el diagrama de Pareto, porque al encontrarse, digamos, tantos problemas con las 6 ramas que se encuentran a la vez de las 6 M's, se tiene que tratar de buscar la causa que me genere más problemas, que es con el principio de Pareto que ya explicamos anteriormente, que el 20% de las causas impactan en el 80% de los problemas. Entonces, generalmente el diagrama de Pareto y el diagrama de Ishikawa trabajan muy ligados, porque tampoco se puede con un diagrama de Ishikawa atacar todos los problemas. Se deben atacar uno o dos que son los principales, los que tienen mayor impacto en el problema principal. El diagrama de Pareto es una herramienta de calidad que consiste en clasificar aspectos en una gráfica sencilla, digamos de mayor a menor frecuencia, digamos para asignar un orden de prioridades. Esa, digamos, que es la función principal. También nos permite mostrar el principio de Pareto y facilita el estudio de las fallas de las industrias. A ver, este no es un proceso lineal. ¿Qué quiere decir? Que en verdad lo que quiere decir este diagrama es que el 20% de las causas conllevan al 80% de los problemas. Eso es básicamente lo que quiere decir el principio de Pareto. ¿Cómo se llegó a este principio? Bueno, Vilfredo Pareto, un italiano, a partir de observaciones y, digamos, de experimentaciones empíricas, se dio cuenta de que en Italia el 20% de la población era dueño del 80% de las tierras, mientras que el 80% de la población era dueño del 20% de las tierras. Entonces, a partir de este principio, digamos, lo extrapoló a la estadística de los procesos y a partir de acá se construyó el principio de Pareto. ¿Cómo se hace un diagrama de Pareto? Vamos a valernos del caso práctico para explicarlo. Digamos que consiste de, obviamente, una serie de pasos. En este caso, el caso práctico nos habla sobre un hotel que ha recibido numerosas quejas en el último semestre. Entonces, digamos, los gerentes quieren buscar la forma de hacer un diagrama que me permita llegar al fin de por qué se están presentando tantas quejas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es seleccionar el problema. En este caso, el problema es el aumento de quejas de clientes en el hotel. Un problema sencillo, conciso, al grano. El segundo paso es seleccionar una unidad de medida. Puede ser frecuencia, puede ser cantidad, puede ser costo. En este caso estamos hablando de la frecuencia, que vendría siendo como la cantidad de quejas que se están recibiendo. El tercer paso sería el periodo de tiempo. Puede ser día, puede ser meses, puede ser años, puede ser un ciclo de trabajo. En este caso nos están hablando del último semestre, por lo tanto el tiempo sería 6 meses, un semestre. Después sería relacionar y agrupar, digamos, las causas de forma decreciente, digamos, de la queja que se está presentando con más ocasiones a la que se está presentando menos ocasiones, que es lo que se ve en esta gráfica que está acá, que podemos ver que la causa que tiene más impacto es que la información sobre las excursiones es insuficiente. Como el principio de Pareto me dice que el 20% de las causas me generan el 80% de los problemas, la gerencia debería enfocarse en esta causa y repetir exactamente el mismo procedimiento, sabiendo que el problema ahora es la información sobre las excursiones insuficientes, y buscar las causas que me generan ese problema. Se vuelve a realizar exactamente el mismo diagrama de Pareto y se busca encontrar la causa que me genera ese problema, la causa principal que me genera ese problema. De forma que, digamos que es una especie de mejora continua para finalmente acabar con el problema que sería que la información sobre las excursiones es insuficiente. Se ataca esta causa, que vendría siendo un problema, para atacar el problema principal, que como ya lo mencionamos anteriormente, era el número de quejas.
Disminuyendo este número de quejas, se puede empezar a ir mejorando con el resto de las quejas. Pero aplicando el diagrama de Pareto, sabemos que el 20% de las causas me genera el 80% de los problemas. Atacamos en la causa que se presenta con mayor frecuencia. La estratificación es una herramienta estadística utilizada para el control y mejoramiento de la calidad. Consiste en agrupar datos según una característica compartida. Esta clasificación se puede hacer de acuerdo a la naturaleza de los datos o en base a lo que se quiera estudiar. Se usa principalmente para comparar los valores promedios y variaciones entre los grupos. También si se quiere conocer en detalle la estructura de uno de los grupos o hallar causas, fuentes de la variación. Un caso práctico de esto sería que una empresa clasificara sus máquinas según el tipo para ver si existe variación en la producción de las mismas o según el turno, para saber si el cambio de turno varía la producción de la empresa. Para analizar la estratificación, lo primero que se debe hacer es determinar qué se quiere estudiar, para luego recolectar los datos, los cuales se presentan de manera general. A partir de aquí se realiza y se establece el criterio de estratificación, el cual puede ser por persona, tiempo, maquinaria o material. Teniendo el criterio de estratificación y los datos, se procede a agruparlos de manera homogénea en una matriz. Aquí ya está hecha la estratificación. Sin embargo, para verlo de mejor manera se realizan gráficos como el histograma y el diagrama de Pareto. Para el caso práctico, imaginamos una empresa de autopartes que tiene 3 líneas de producción. Cada una tiene una máquina y un supervisor que saca las piezas en las que hay defectos. Sin embargo, la empresa quiere saber el origen de estos defectos. Entonces le ordena a cada uno de sus supervisores que separe las piezas según el tipo de defectos que contengan en el lapso de una semana. Con la data dada por los supervisores se hace la matriz. En la parte de arriba se pone la maquinaria de la cual produjeron las piezas y en la parte izquierda los tipos de defectos que presentan. Aquí ya está hecha la estratificación. Sin embargo, para verlo de mejor manera se realizó un gráfico. Aquí se puede ver que el proceso de llenado de la máquina 2 presenta grandes problemas, ya que el número de defectos que presenta es mucho mayor a otras máquinas. Además, el desempeño general de la máquina 2 se ve afectado, ya que su número de defectos es mayor que el de la máquina 1 y el de la máquina 3. Aunado a esto, el proceso de llenado en general de las 3 máquinas representa un número de defectos significativo, por lo tanto es necesario que se tomen acciones correctivas en este proceso. Otra herramienta de calidad son los gráficos de correlación, o también llamados de dispersión. En ellos se estudia la relación entre sí y en qué magnitud se encuentran vinculadas 2 variables. Se utilizan para obtener información de cómo se encuentran relacionadas dichas variables y para determinar el comportamiento que tiene una variable respecto a los cambios de otra. También para determinar las posibles relaciones causa-efecto. Un ejemplo de esto sería que una empresa quisiera determinar la relación que hay entre el número de trabajadores que tiene y las cantidades de piezas que puede producir, o si hay relación entre la antigüedad de sus máquinas y los defectos que presentan las piezas que producen. Para realizar un gráfico de correlación, lo primero que se debe hacer es determinar cuáles son las 2 variables que quiero comparar y para qué. Luego de que se tiene esto claro, se procede a la recolección de los datos. Teniendo ya los datos, lo siguiente que se hace es construir una tabla donde se visualicen para posteriormente realizar el gráfico. Este gráfico se puede realizar en Excel o en software similares para posteriormente anexarlos a informes, pero también se pueden hacer tranquilamente a mano, trazando 2 ejes. En un eje se pone una variable y en otro eje la otra. Y se traza un punto en la intersección de los datos. Luego de que se tienen todos los puntos trazados, se procede a observar su relación y posteriormente aplicar las medidas correctivas de ser necesario. Para el caso práctico, imaginemos que una empresa ha estado recibiendo un gran número de reclamaciones y esta quiere saber si existe alguna relación entre la cantidad de producción que lleva y las reclamaciones que hay. Entonces se acercan a cada departamento y piden esta información. Esta información la vacían en una tabla, donde se puede ver la cantidad de producción y los reclamos correspondientes a dicha producción. A partir de esto se arma el gráfico. En el gráfico se puede ver que existe una correlación y es positiva, ya que a medida que crece X, crece Y. Esto quiere decir que sí están relacionados. Si analizamos un poco más, podríamos determinar que la causa se debe a que la reclamación del cliente
está basada en los atributos que valora. Y quizás estos atributos se están viendo afectados o se toman por alto debido a la necesidad de producir en masa y se están dejando pasar. Otra herramienta de la calidad son los gráficos de control. Estos permiten analizar y resolver problemas. Son diagramas en los cuales se encuentran representados los valores medidos de alguna característica de la calidad en una serie cronológica. Permiten determinar si un proceso se encuentra en control o se necesita ajuste. Además, para verificar alguna mejora de la calidad. En ellos se puede identificar dos tipos de causas. Las causas asignables, las cuales son causas concretas que ocasionan alguna variación excesiva y que corresponden a una situación específica. Estas son las que se tienen que corregir. Y las causas aleatorias, las cuales no corresponden a una causa concreta, sino más bien a una situación sin importancia que no se volverá a repetir. También existen varios tipos de gráficos. Están los gráficos por variables, los cuales son variables continuas, como temperatura, longitud, peso. Están los gráficos X, que son los gráficos de tendencia central y los promedios. Los gráficos R, que son los gráficos de rango, los gráficos RX, que son los dos gráficos unidos para mejor apreciación. Y están los gráficos de control por atributos, los cuales son variables discretas. Las gráficas pueden ser gráfica P, que son el porcentaje de errores en una muestra. La gráfica NP, que son el número de errores en una muestra. La gráfica C, que es el porcentaje de errores en una unidad producida. Y los gráficos U, que son el número de errores en una unidad producida. Para realizar un gráfico de control, lo primero que se debe hacer es determinar el problema a examinar. Lo segundo que se debe hacer es determinar la gráfica de control adecuada, para luego seleccionar el subgrupo, sus dimensiones y la frecuencia del muestreo. Luego se procede a la recolección de datos. Teniendo la recolección de datos, se procede a calcular las características estadísticas de cada subgrupo. Y a partir de esto se calculan los límites de control de las gráficas. Teniendo todo esto, se procede a realizar una gráfica y a plotear los datos estadísticos en ella, para luego analizar dicha gráfica y determinar las posibles causas y implementar medidas correctivas. Para el caso práctico, imaginemos una empresa que realiza mesas. Ellos quieren monitorear los defectos en los lotes de mesas. Esto ya nos indica qué se quiere estudiar. Y a partir de aquí determinamos el tipo de gráfico, que sería un gráfico P, ya que queremos determinar el porcentaje de defectos en una muestra. Luego se determinó que los datos se iban a tomar en 10 días y que se iban a hacer en 20 lotes, o sea, 20 muestras. Pasado el tiempo y con las muestras, se llenó la siguiente tabla. Esta tabla muestra el número de lotes, el tamaño del lote, los errores presentados en cada lote y el porcentaje de error. El porcentaje de error se sacó dividiendo el número de errores en un lote entre el tamaño de ese lote. Teniendo esta información, procedemos a realizar los cálculos estadísticos. El cálculo del promedio, que nos va a servir como línea central. En este tenemos que dividir el total de errores de toda la muestra entre el tamaño de la muestra, según la fórmula aquí mostrada, y dio este resultado. Luego determinamos la desviación a raíz de esta fórmula que se muestra también y el valor mostrado. Con esto podemos determinar los límites de control, ya que son 3 veces la desviación, que corresponden al 99,73% de los datos. Uno de los límites nos da negativo, pero no podemos tener menos 0,3 errores o menos 1,3 errores. Por eso se redondea a 0. Teniendo estos datos, se llevan a un gráfico. Armado el gráfico, lo podemos analizar. Como se puede mostrar, el punto número 12, que corresponde al lote 12, se sale de los límites de control. Es algo que tenemos que tomar en cuenta y buscar la causa de por qué se salió. También podemos ver que entre los lotes 4 y 9 hay un aumento en los defectos. Tenemos que examinar qué fue lo que ocurrió y por qué esta variación. También deberíamos determinar qué pasó entre los lotes 11, 12 y 13, ya que del 11 al 12 hubo un aumento significativo de los lotes y luego al 13 bajó. Se tiene que determinar cuál fue la medida que se tomó para corregir este error. Hola, mi nombre es Zayda Castro. El día de hoy voy a continuar con la exposición de mis compañeros sobre las técnicas o herramientas de calidad.
En este caso me toca hablar sobre la tormenta de ideas. La tormenta de ideas es una herramienta o técnica de grupo que nos permite plantear soluciones o buscar respuestas a algún problema o tema en específico. Pero ¿cuándo se usa una tormenta de ideas? Una tormenta de ideas se usa para planear o resolver algún problema ya existente, para plantear un problema que no ha salido a la luz, para desarrollar la creatividad, para buscar la resolución de problemas desde distintos enfoques o distintos puntos de vista, y también para romper un poco la monotonía de lo que es la toma de decisiones. ¿Cuáles son los pasos necesarios para realizar una buena tormenta de ideas? En primer lugar, se debe seleccionar cuál es el tema o problema que se va a poner en la mesa. En segundo lugar, se elige un director, que es el que va a guiar todo el proceso o la ejecución de la tormenta de ideas. En tercer lugar, este director es quien pone las reglas sobre la mesa para saber qué se puede o qué no se puede hacer durante este ejercicio. Luego empiezan a surgir las ideas desde cada una de las personas que están presentes en el grupo de trabajo. Una vez todas estas ideas son expuestas, se listan hasta que ya no haya más ninguna idea, tratando de que en la lista queden las ideas sin repetición. Finalmente, se evalúan todas estas ideas para saber si tienen de verdad pertinencia o no. Por ejemplo, si son una solución, si tienen de verdad pertinencia para poder solucionar el problema que estaba en la mesa al inicio del ejercicio. Ahora vamos a presentar un caso práctico sobre lo que estamos hablando, que es la tormenta de ideas. Este caso práctico lo tomamos en una empresa de transporte de carrera. La situación problemática en este caso es un largo tiempo de espera para otorgar información a los clientes sobre los servicios ofrecidos. Se designa un equipo de trabajo denominado equipo de trabajo sobre ruedas. Durante la realización de la técnica de tormenta de ideas surgieron diferentes ideas como lo son. En primer lugar, existe muy escaso personal que dé información a los clientes. En segundo lugar, la información que debe ser proporcionada es muy extensa. En tercer lugar, solo existe un puesto en el que se le pueda dar información a las personas. Y por último, los folletos que tienen disponibles para dar información tienen información muy escasa y poco entendible. En este sentido, después de postuladas todas estas ideas, se pueden entrever ya cuáles son las soluciones. En primer lugar, se podría implementar el contratar más personal para que dé información. En segundo lugar, buscar un mejor material de apoyo, es decir, hacer unos folletos con los que las personas puedan identificar por ellos mismos la información sin necesidad de ir al puesto de información. Y por último, de ser necesario y si se cuenta con los recursos monetarios necesarios, se podría implementar el uso de un nuevo puesto de información, es decir, que ya no solo haya un puesto de información, sino que hayan varios. En segundo lugar, les voy a hablar sobre lo que es un flujograma o diagrama de flujo. Este es una representación gráfica de un proceso o algoritmo de cualquier naturaleza que se hace con la finalidad de poder observar el proceso de cualquier naturaleza como un todo, es decir, ver desde el inicio hasta el fin. ¿En qué se usa o cuándo se usa un diagrama de flujo? Este diagrama o representación gráfica es comúnmente usado en diferentes ciencias. Por ejemplo, está la programación, la informática, la finanza, las ciencias económicas, los procesos industriales y por último también podría ser usado en la psicología cognitiva. ¿Cuáles son los pasos para la realización de un flujograma? En primer lugar, se listan cuáles son las partes del proceso estudiado. En segundo lugar, se identifica cuál es el orden de estas actividades. En tercer lugar, se eligen los símbolos correctos para representar cada una de ellas. Posteriormente, se identifica cuál es el principio y el fin de dichas actividades. Es de suma importancia identificar bien cuál es el inicio y el fin del proceso para saber bien cómo se va a representar el flujograma. Finalmente, una vez hecho ya el flujograma, se comprueba si de verdad representa gráficamente lo que es el proceso en estudio.
Seguidamente, es importante identificar cuáles son los símbolos que se usan para la realización de un flujograma. En primer lugar está el óvalo, que identifica el inicio y el final del proceso. Seguidamente está la flecha o línea de flujo, que indica cuál es la secuencia de las actividades. Posteriormente está el cuadrilátero, que indica la entrada o salida. Seguidamente está el rectángulo, que indica un proceso, es decir, una operación, una parte del proceso. Y finalmente tenemos el rombo, que representa una decisión donde solo hay dos respuestas posibles, es decir, sí o no, o verdadero y falso. En cuanto al caso práctico para esta técnica, se escogió un caso muy sencillo, que representa una lámpara que no funciona. En primer lugar, como inicio, está lámpara que no funciona. Seguidamente está una decisión sobre la pregunta: ¿está enchufada la lámpara, sí o no? Si no está enchufada, el procedimiento siguiente es enchufarla. Si sí está enchufada, viene otra pregunta, que es: ¿está quemada la ampolla de la lámpara, sí o no? Si está quemada, hay que cambiar la ampolla. De lo contrario, si no está quemada, hay que cambiar la lámpara completa. Como último tema tenemos lo que son los indicadores de calidad. Según la Organización Internacional de la Normalización, ISO por sus siglas en inglés, un buen sistema de gestión de calidad es aquel que cumple con ciertos requerimientos o características que están postulados o establecidos en la norma ISO 9001. Son dichas características postuladas por la norma ISO 9001. En primer lugar, debe ser la representación de una actividad clave en un proceso. En segundo lugar, debe ser obligatoriamente medible. Generalmente estas características son de naturaleza cuantitativa, sin embargo, actualmente hay algunos indicadores que son de naturaleza cualitativa. Han de poder compararse en el tiempo. Han de ser sencillos de utilizarse, deben ser compatibles con otros indicadores para lo mismo, para poder ser comparados, y finalmente tienen que ser concretos y no dar cabida a malinterpretaciones. Principales indicadores de calidad. En primer lugar tenemos la cobertura, que es la proporción entre el número de artículos disponibles en el mercado y las personas que demandan una necesidad que debe ser satisfecha. La eficiencia es la relación entre el producto disponible y la necesidad para la que ha sido creado. Cuando la relación es positiva, la eficiencia del producto es alta. Valoración de las ventas. El volumen de ventas es casi siempre el indicador más utilizado en cualquier empresa, debido a que el vender más casi siempre es sinónimo del éxito. Satisfacción del cliente. El paso siguiente después de proporcionar una venta o haber dado un servicio es el de medir la conformidad de quien lo adquirió. Para esto, una empresa debe desplegar varias vías de retroalimentación. Por último está la competitividad, que es la capacidad que tienen las organizaciones de explotar aquella característica que hace a su producto diferente de los demás. Por último, como caso práctico, tenemos el indicador satisfacción del cliente. ¿Y cómo lo vamos a implementar? Suponiendo que este nivel de satisfacción se va a medir en una empresa que proporciona un servicio. ¿Cómo se hace? Se hace realizando una encuesta a un número significativo de personas que pudiese ser una muestra representativa de lo que los clientes consideran acerca de este servicio prestado. ¿Qué se va a preguntar en esta encuesta? Si de verdad es rápido el servicio, si es de gran facilidad, o sea que si es accesible para ellos, y si la capacidad de respuesta realmente es buena. Muchas gracias por habernos escuchado durante todo este video.